Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela, específicamente en el barrio El Cañaveral, una zona de clase trabajadora de la capital. Fue el segundo de 4 hermanos en una familia modesta. Su infancia transcurrió en esta zona humilde del oeste de Caracas, en medio de la pobreza urbana venezolana, en calles sin asfaltar y casas modestas donde las familias trabajadoras luchaban día a día por sobrevivir. Desde pequeño conoció las carencias económicas que marcaban a las familias de clase trabajadora en Venezuela. Su padre, Nicolás Maduro García, era un hombre de convicciones firmes, líder sindical y militante de izquierda que dedicaba su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores. Su madre, Teresa de Jesús Moros, era el pilar del hogar, una mujer abnegada que mantenía unida a la familia en medio de las dificultades. El pequeño Nicolás creció viendo a su padre salir a reuniones sindicales, marchando por las calles, y regresando a veces golpeado por la represión policial de aquellos años. Esas imágenes de su padre luchando contra las injusticias quedarían grabadas para siempre en su memoria. La primera gran tragedia en la vida de Maduro llegó cuando era apenas un adolescente. Su padre, aquel hombre que había sido su héroe y modelo a seguir, falleció cuando Nicolás tenía alrededor de 15 años. La muerte de Nicolás Maduro García dejó a la familia sumida en el dolor y en una situación económica aún más precaria. Teresa quedó viuda, con 4 hijos que alimentar y un futuro incierto por delante. Para el joven Nicolás, perder a su padre en plena adolescencia fue devastador. Era la época en que más necesitaba su guía, sus consejos, su presencia. La figura paterna que le había enseñado sobre justicia social, sobre dignidad obrera, sobre luchar por los ideales, ya no estaba. Esta pérdida lo obligó a madurar abruptamente, a convertirse prematuramente en uno de los sostenes de la familia. El dolor de esa ausencia se transformó en una determinación férrea de continuar el legado de su padre. A los 18 años, con la educación secundaria inconclusa y la necesidad apremiante de ayudar a su madre y hermanos, Maduro consiguió trabajo como conductor de autobús. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto. Comenzó manejando las unidades de transporte público que recorrían las calles de Caracas, levantándose antes del amanecer, enfrentando el tráfico caótico, el calor sofocante de la ciudad, los pasajeros malhumorados y las largas jornadas que lo dejaban exhausto. Cuando se inauguró el metro de Caracas en 1983, logró ingresar como conductor de metro. Durante años condujo esos trenes subterráneos, viendo pasar frente a él miles de rostros anónimos, trabajadores como el que iban y venían, persiguiendo sus propios sueños y luchando contra sus propias batallas. En esos túneles oscuros, en esas cabinas solitarias, Maduro reflexionaba sobre su vida, sobre las injusticias que veía a su alrededor, sobre el legado de su padre. Las condiciones laborales eran duras. Los turnos agotadores, los salarios apenas suficientes para sobrevivir, la falta de reconocimiento. Pero fue precisamente en ese ambiente donde Maduro encontró su vocación. Se involucró en el sindicato de trabajadores del metro, comenzó a organizar a sus compañeros, a luchar por mejores condiciones. En cada reunión sindical, recordaba a su padre, sentía que estaba honrando su memoria. En medio de aquellos años difíciles, Maduro conoció a Adriana Guerra Angulo. Ella representaba un rayo de luz en su vida complicada, una esperanza de construir algo propio, una familia. Se casaron jóvenes, llenos de ilusiones, soñando con un futuro mejor. En 1990 nació su hijo, Nicolás Maduro Guerra, a quien llamaban cariñosamente Nicolásito. La llegada de su hijo fue un momento de inmensa alegría pero también de tremenda responsabilidad. Ahora no solo tenía que cuidar de su madre y hermanos, sino de su propia familia. Las presiones económicas se intensificaron. El salario de conductor apenas alcanzaba, y las tensiones en el hogar comenzaron a crecer. El matrimonio con Adriana empezó a resquebrajarse. Las largas horas de trabajo, el creciente activismo político de Maduro, las dificultades económicas constantes, todo contribuyó al deterioro de la relación. Las discusiones se hicieron más frecuentes,
el amor se fue apagando lentamente. Finalmente, se divorciaron, otra herida profunda en el corazón de Maduro. No solo había fracasado en su matrimonio, sino que ahora vería a su hijo crecer a distancia, replicando en cierta forma la ausencia paterna que él mismo había sufrido. Los años 80 y 90 fueron décadas traumáticas para Venezuela. Maduro vivió en carne propia el deterioro del país. En 1989, siendo él un joven de 26 años que conducía autobuses por las calles de Caracas, presenció el Caracazo, una explosión social violenta que dejó cientos, quizás miles de muertos. Vio los saqueos, la represión militar, los cadáveres en las calles, el hambre desesperada de la gente. Aquellas imágenes de horror lo marcaron profundamente. Como conductor del transporte público, Maduro era testigo diario de la crisis. Veía a las madres que no tenían para pagar el pasaje, a los niños desnutridos, a los ancianos abandonados, a los trabajadores humillados. Cada día confirmaba lo que su padre le había enseñado sobre las injusticias del sistema, sobre la necesidad de luchar por un cambio radical. A mediados de los años 90, cuando Maduro ya rondaba los 33 años y arrastraba las heridas de su divorcio, conoció a Cilia Flores. Ella era abogada, una mujer fuerte, inteligente, con sus propias batallas ganadas y perdidas. Cilia había estado casada antes y tenía 3 hijos. Era una militante política comprometida, alguien que entendía perfectamente las convicciones de Maduro, su lucha, su dolor. Entre ellos surgió una conexión profunda. No era solo atracción física, era el reconocimiento de 2 almas que habían sufrido, que habían luchado, que compartían los mismos ideales. En 1997 se casaron, y Maduro adoptó a los 3 hijos de Cilia como propios. Finalmente había encontrado a su compañera de vida, alguien que estaría a su lado en las buenas y en las malas, en los triunfos y en las tragedias que aún estaban por venir. A lo largo de esos años formativos, Maduro acumuló cicatrices que no se ven pero que moldearon su carácter. La muerte prematura de su padre, la pobreza persistente, el fracaso de su primer matrimonio, las humillaciones diarias como trabajador explotado, la violencia que vio en las calles durante el Caracazo, todo esto forjó en él una personalidad compleja. Por un lado, una determinación inquebrantable de cambiar el sistema. Por otro, una desconfianza profunda hacia las élites y las instituciones tradicionales. Maduro nunca olvidó de dónde venía. Los túneles del metro, el volante del autobús, las madrugadas frías esperando el turno, el salario que no alcanzaba, todo eso permanecía vivo en su memoria. Esas experiencias le dieron una perspectiva particular sobre la vida, sobre la justicia, sobre lo que significaba ser pobre en Venezuela. Antes de adentrarse plenamente en la política, Maduro era esencialmente un hombre común, con sueños comunes y tragedias comunes. No había nacido con privilegios, no había tenido acceso a las mejores escuelas o universidades, no provenía de una familia influyente. Era simplemente otro venezolano más tratando de sobrevivir en un país cada vez más difícil. En las noches, después de sus largos turnos, regresaba a casa cansado, con el cuerpo adolorido y el alma inquieta. Se preguntaba si su vida tendría algún propósito mayor, si alguna vez podría hacer una diferencia real. Pensaba en su padre muerto, en su hijo que crecía, en las injusticias que presenciaba diariamente. Esa inquietud existencial, esa búsqueda de sentido, lo empujaba hacia la acción, hacia la militancia, hacia el sueño de un mundo diferente. Las tragedias personales de Maduro, la muerte de su padre, la pobreza, el divorcio, la violencia social que presenció, no lo destruyeron pero sí lo transformaron. Lo hicieron más duro, más desconfiado, más convencido de que solo a través de la lucha radical se podría cambiar la realidad. Cada golpe de la vida reforzaba su visión de que el sistema estaba podrido, de que había que destruirlo para construir algo nuevo. Cuando finalmente entró de lleno en la política, ya no era el joven inocente del barrio El Cañaveral. Era un hombre curtido por la adversidad, marcado por pérdidas irreparables,
determinado a honrar la memoria de su padre y a crear un futuro diferente para su hijo y para todos los hijos de los trabajadores venezolanos. Las tragedias de su vida personal se habían fusionado con su visión política, creando en él una determinación férrea que lo acompañaría en todo lo que vendría después. Esta fue la vida de Nicolás Maduro antes de convertirse en figura pública. Una historia de dolor, de pérdida, de lucha diaria por la supervivencia, de sueños rotos y renovados. Un hombre forjado en la adversidad, marcado por tragedias personales que moldearon su carácter y su visión del mundo.